Lo que yo pude discernir de este subtema del documento, eh, inicia con un breve prefacio que nos entregan los reveladores, donde nos comentan que el temor a los fantasmas proviene o surge como el resultado de la ansiedad a la mala suerte y también al temor de los muertos. Esto para mí quiere decir que los antiguos pues atribuían todas las acciones ahí negativas que tenían en su día a día, en su vida diaria, y lo atribuían a la mala suerte de, de los fantasmas, ¿no? Del temor a los muertos. Entonces, pues nos podemos dar cuenta que este temor a los fantasmas es como pues algo que la humanidad está arrastrando desde tiempos inmemoriales, ¿no? A la fecha. También comenta el revelador que esta situación de los fantasmas, de cómo el ser humano les tiene tanto temor, es una situación que les causa mucha lástima a las personalidades celestes. Es algo de lo que causa más lástima, pues ver cómo nuestra mente está aprisionada en un temor pues infundado, ¿no? Hacia los espíritus y hacia los fantasmas, los muertos, los cadáveres, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso mismo, los antiguos trataban de prevenir mucho la muerte, porque para ellos el que hubiera otro muerto, pues significaba que iba a ser otro fantasma más todavía, ¿no? Entonces trataban de prevenir o retrasar lo más posible la muerte. Inclusive, inclusive como que trataban un poco de aislar a algún enfermo que no mostrara mejoría, pues ellos lo aislaban, ¿verdad? Para no tener contacto directo, para que muriera solo y no se les fuera a pegar el fantasma. Entonces, por eso mismo, pues tenían mucha, mucho temor para la enfermedad, porque pues obviamente muchas enfermedades pues terminaban decantando en muerte, ¿no? Entonces para ellos era un presagio de muerte ver que alguien estaba enfermo y no mostraba mejoría, y pues yo creo que lo trataban bastante mal, y eso de morir solo yo creo que debe ser algo pues muy difícil, ¿no? Para cualquier persona en cualquier edad de la, de la historia de la humanidad. Y pues, bueno, todo eso por un simple temor o fetiche para los fantasmas, todo esto. Entonces, algo que me pareció muy interesante de todo esto es el tipo de estratagemas que usaban los antiguos para tratar de engañar o confundir al fantasma. De hecho, esto me causó un poco de, de risa, ¿no? Es increíble cómo la mente humana formula este tipo de estrategias que, pues bueno, para mí el día de hoy son hasta cómicas, ¿no? Pero pues yo creo que se lo tomaban ellos bastante en serio. Se intercambiaban las vestimentas. Esto para mí significa que pues el hombre se vestía de mujer y la mujer se vestía del hombre. O sea, dice aquí que los sexos se intercambiaban vestimentas para confundir a los fantasmas, ¿no? Y todo esto era pues para prevenir que el fantasma siguiera a alguien, o prevenir la permanencia del fantasma con los seres humanos, ¿no? Entonces, también leí acerca de otro donde cuando iban a enterrar a alguien, no recuerdo, traían al cadáver, ¿no? Por una carretera, lo dejaban en cierto lugar y ellos regresaban por otro lugar diferente para que el fantasma pues no lo siguiera, ¿no? Entonces todo este tipo de estrategias que usaban los antiguos para pues estar lo más alejados posibles, marcar ahí un límite territorial con los fantasmas. Y pues bueno,
También algo que se me hizo muy interesante acerca de este documento, bueno, de este subtema del documento, es que desde hace tiempos inmemoriales, desde este tipo de prácticas, ellos querían proveer luz para el cadáver, y se me hizo interesante porque esa es una práctica que permanece actualmente, ¿no? En los velatorios vemos que pues, siempre hay, proveen de luz a los cadáveres, a los ataúdes, siempre hay velas y pues es triste, ¿no? Que aún no sea posible para el ser humano eliminar el temor a los cadáveres y a los fantasmas. Y de verdad que me incluyo un poco porque yo creo que la influencia que ha tenido en nosotros desde las películas y todo ese tipo de cosas, las historias o Halloween o cosas así, pues van moldeando la mente del niño, ¿no? Hasta desencadenar ya en no querer dormir con la luz apagada y cosas de ese estilo. Como conclusión personal, muy, muy personal, a mí la verdad me dio una liberación tremenda cuando el libro El Revelador me ofreció, en no recuerdo qué documento y qué capítulo, donde decía que pues, los seres intermedios ya estaban apresados y que no había manera que ninguna persona, ninguna entidad se metiera a tu mente a querer influenciarte o a querer poseerla, a no ser de que uno lo verdaderamente deseara esa maldición, lo cual pues en mi caso obviamente no sucede, pero sí es una tranquilidad tremenda toparse con un libro que te dice, oye, pues todo esto son temores infundados de hace muchísimo tiempo, no va a andar ahí viendo fantasmas ni espíritus, es algo que no existe. Y pues bueno, es lo que yo pude discernir personalmente de este tema. Si alguno tiene algún comentario o sienten que me equivoqué en algo, por favor, con toda confianza. Y pues por último, agradecerles la invitación y pues que Hola, continuamos. Claro que sí, muchísimas gracias, Manuel, por tu participación. Y pues sí, a ver, ahorita me parece Omar estaba levantando la mano. sí, sí, estaba dando yo la mano. Bueno, pues la verdad te felicito, te agradezco muchísimo por la explicación, gracias a ti pues por tu tema. Y bueno, pues obviamente tocaste un tema que también llama mucho la atención y es exactamente que cuando hablas de los seres intermedios que están apresados, que Caligasta no puede influenciar ya eh, poseer un ser humano a menos de que él quiera, ¿no? Pero obviamente existe todavía ese miedo inherente en cuanto a estas personalidades rebeldes, ¿no? El libro dice que sí, hay miedos infundados, pero hay otro tipo de temores que no son infundados, no son parte de la experiencia nuestra, en el sentido de, sí, de experiencias paranormales que se llaman, ¿no? En lo personal, yo como ser humano, como persona que soy, les digo de todo corazón, yo tuve una experiencia paranormal, o sea, tuve una experiencia semejante por un amigo, porque pues obviamente yo también soy de considerar de que todo es energía, ¿no? Y hay ciertos lugares que uno como ser humano no tiene por qué frecuentar, porque pues obviamente atrae malas vibraciones, malas cosas, y esos seres rebeldes todavía existen en este mundo. Lo que pasa es que en los reveladores hablaron lo más importante de la rebelión, pero no le dieron pie a explicar de más, ¿sí? Porque démonos cuenta que el mundo está en rebelión, no se ha terminado eso. Todavía hay un problema en el planeta donde el ser humano está siendo invitado a hacer esos cambios, pero pues obviamente no entendemos o no tenemos esa sabiduría espiritual para abordar esos temas. Pero en lo personal, esa ha sido mi gran pregunta, porque yo tuve una experiencia paranormal, vuelvo y les digo, pasaban cosas muy extrañas, se movían los objetos, se tiraban cosas, en fin, muchas cosas que es como de película. Obviamente, a Dios gracias, nunca hubo un ataque directo a las personas con las que convivía y yo.
pero sí hay que tener claro de que a raíz de que yo tuve esa experiencia y otras personas que seguramente no la han tenido y Dios quiera que nunca la tengan, no significa que no sea cierto ese tipo de cosas. No significa de que, no, entonces el libro durante dice que están detenidos, entonces no pasa nada, y no, no es así. Hay muchas cosas que se pasan por alto, y hay muchas cosas que no se toca en el libro, pero son reales. El libro durante simplemente deja puertas abiertas que el ser humano indaga y profundice ciertos temas, y es que la vida misma se encarga de revelarnos eso. Por experiencia lo digo. Entonces, hay muchas cosas que a pesar de que son miedos infundados del pasado y muchas cosas semejantes, todavía suceden cosas en este mundo. Y pues tener cuidado en lo personal, ¿no? En cuanto a estos seres rebeldes, porque el libro mismo dice que Caligasia todavía sigue haciendo de sus firmas en este mundo, haciendo de las suyas, entre otras personalidades y seres humanos que también están al servicio de la maldad. Y cuando pensamos en el servicio de la maldad, pues pensamos en cosas, derramamiento de sangre y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero no, me refiero en el sentido energético, como seres humanos que somos. Entonces, era una reflexión que quería compartirles, que pues obviamente mucha gente, lectores del libro, aún son cerrados un poquito en este tipo de temas de lo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces, muchas gracias, mi amigo, un abrazo fuerte, un gusto distinguirte, conocerte, y pues es un tema bien profundo, es un tema interesante, obviamente, qué gusto escucharte y sentir de tus palabras que sientes un alivio, pero como dicen los reveladores, tened cuidado, no os confiáis. Claro. Entonces, a raíz de mi propia experiencia te digo, entonces, gracias, amigo, un abrazo fuerte, bendiciones a todos. Muchas Igualmente para gracias. ti. Muchas gracias, Omar. Bueno, pues eh, ahorita el siguiente subtema está a cargo de Alfredo y bueno, pues parece que ahorita no está aquí con nosotros, pero también estaba, bueno, nos iba a acompañar para el siguiente tema. Está Iraíz, nos comentó que no se podía, bueno, que no iba a poder porque tenía un tema de la vacuna, al parecer. Entonces, el tema 4, ¿quién iba a dar el tema 4? Estará ahorita aquí. Lo que pasa es que el nombre no lo tengo, le comenté, pero ya no Una me dio el nombre. pregunta, Irene, Boseli de una Perú, sugerencia, sí, aquellos temas que no se pueden dar, dinos el nombre o si quiere podemos hablar al respecto, porque pues obviamente queda la curiosidad de saber, ¿no? claro. Bueno, pero mira, ahorita dar primero pie a quienes están y bueno, ya tienen el tema preparado, porque también era de 12 a 1, entonces si no nos vamos a extender. Y digo también digo, por respeto a quienes están aquí. Entonces, Boseli del subtema 4 que es los espíritus buenos y malos, ¿estará aquí ahorita con nosotros? Me parece que no. Sí, no digo, al final igual podemos, si nos queda tiempo, ya podemos ver los siguientes temas que estaban, pero más bien, sí dar pie a quienes tienen ahorita preparado. Alejandro, Hola, ¿qué tal? ¿cómo ¿Sí estás, me escuchan? Alejandro? Claro que Muy sí. bien. Bueno, pues Ah, mira, es mucho gusto. Mira, dime. ahorita, pues como verás, ya nos estamos conociendo aquí del grupo, ya Sí. tenía tiempo que estábamos aquí conviviendo, pero bueno, hasta Ujú. ahorita ya se dio la oportunidad este, de explicar y de estar como un poquito más dinámico el grupo. Entonces, el tema que te toca ahorita, la coerción y el exorcismo, es el tema que nos vas a explicar. Pues Sí, así es. adelante, si gustas decirnos también cómo llegaste al libro, de dónde eres, un poquito ahí, Perfecto, sí, una breve para introducción. conocerte. Sí, Yo soy originario de Orizaba, Veracruz, en México. Eh, Actualmente estoy en California porque tomo trabajos por temporadas. Tengo aquí unos 4 meses al año, ¿no? ¿Cómo fue que llegué al... Ah, bueno, todo fue más o menos... Siempre me interesó la teología, ¿no? Entonces, de hecho, soy de origen católico, pero como a los 16 años, por una novia, me introduje al evangelismo, que es el protestantismo.
Pero ya regresé al catolicismo, no sé, es otra historia. Pero bueno, así de tanto leer la Biblia y intentar estudiarla, pues había algo que yo sabía que no era como suficiente en esa búsqueda del espíritu. Entonces me empecé a meter así con teología, geometría sagrada y pues esos temas que son un poco más tal vez gnósticos, hasta que así en discusiones en foros de internet eh, encontré el libro Durantia, yo estando aquí en California. Entonces de inmediato lo descargué y me uní a un grupo de estudio aquí en California. Estuve por 2 años yendo, cada domingo leíamos así, como ahorita lo estamos haciendo, en lugar de preparar un tema, así lo leíamos de corridito y párrafo por párrafo nos deteníamos para discutir y todo eso. Entonces, eh, pues ya, tiene eso como 8 años más o menos que comencé a leer el libro Durante. Lo leí 2 veces completas y pues bueno, como es mucha información hay que estar todo el tiempo pues indagando, ¿no? También me gusta la historia, entonces pues más o menos ahí quiero compartirles por algo que estaban ustedes diciendo. Bueno, el tema 6, que era la coerción y el exorcismo, pues es básicamente, habla mucho de lo mismo, o sea, de cómo eh, el hombre en ese entonces, pues ante los pavorosos escenarios, ¿no? Intentaba ganar la suerte de su día a día, más que ganar favores, dice que era como intentar disminuir los desastres, básicamente, pues ese miedo, ¿no? Como dice el libro, estamos como emancipados, o sea, estamos completamente aislados, eh, y pues como la mente siempre está intentando razonar y encontrar una explicación, y cuando no tienes la instrumentación ni los medios adecuados para entender, pues obviamente eh, tal vez alguien ahí por accidente hizo ahí un movimiento y dijo, con esto ya no me pasó lo que, lo que le pasó a mi vecino, ¿no? Entonces voy a intentar practicar con esto. Entonces, básicamente, yo pensé que, no me acordaba que en el tema del exorcismo no tomaba como lo que conocemos comúnmente, ¿no? Sobre un sacerdote aquí, pues diciéndole a un cuerpo endemoniado, no, pues sale ahí Satanás, ¿no? Sino que habla solo de cómo se fue desarrollando el rito, como decía Manuel, ¿no? Cosas bien curiosas como de que sacaban al cuerpo por la ventana y no por la puerta, porque eso como que distraía al espíritu, ¿no? O de quemarlos, pues enterrarlos en piedras. Y bueno, dice que de ahí pues más o menos nació como la tradición de las lápidas, de tener a los difuntos velados también, pues porque el miedo a la oscuridad obviamente nació por los depredadores. O sea, básicamente desde que se descubrió el fuego, que por cierto es una muy bonita historia que narran ahí en el libro de Durantia, pues se dieron cuenta de que era pues eh, es una poderosa energía, ¿no? Que era capaz de ahuyentar a las bestias. Entonces utilizaban todo este tipo de rituales para poder ganarse los favores, eh, pues de las deidades, si creían en ello. Pero también algo que me gustó que tocaron fue que, pues sí hay gente que busca tener este tipo de contactos. Y hay una historia muy interesante de un mago que es muy, muy famoso, que se llamaba John Dee, no sé si lo han escuchado. John Dee era un astrónomo, matemático, filósofo de la tradición hermética que trabajaba para la reina Elizabeth I en el siglo XVI. De hecho, él era el jefe como eh, del espionaje del Imperio Británico. De hecho, él fue de los que, cuando comenzaba la expansión del Imperio Británico, fue como el maestro para que se pudiera navegar tan lejos, ¿no? Entonces, él abiertamente decía que él reunía a demonios. Y bueno, muchos historiadores, más los católicos, lo creen de verdad, porque pues ahí era una batalla, ¿no? Entre protestantes contra católicos, así a nivel imperio. Pero él sí, bueno, las tradiciones herméticas pues ven que son un poco más gnósticas, eh,
tienen que ver con rituales también, con alquimia, con todo este tipo de cosas. Y pues es interesante porque está, como comentaba Omar, ¿no? A veces uno da por hecho que ciertas cosas no pasan y el mundo sí está en rebelión. eh, y si alguien, bueno, nos vamos a esa época, si alguien en ese entonces tan importante para estar al frente del espionaje de la reina a nivel imperio, o sea, para conquistar el mundo prácticamente, hacía ese tipo de cosas y él lo afirmaba y que muchos le creen porque pues son tradiciones barbáricas que tienen de años, o sea, son milenarias, como lo sabemos, ¿no? Le llaman canibalismo, eh, eh, inclusive psicodélico, ¿no? O sea, utilizan en sus rituales drogas y hacen cosas barbáricas también como para corromper el alma. Eh, y se me hace un poco interesante cómo, pues, gente tan importante y que inclusive hasta la fecha puede pasar, hagan todavía ese tipo de rituales para ganar cierto tipo de favores, pero con los rebeldes. Eh, entonces, yo creo que sí es importante que estemos como pendientes, porque muchas de las cosas que todavía siguen pasando en nuestro planeta son reacciones de lo que nuestros propios líderes hacen. Inclusive hay una parte que me gusta del libro que dice que el gobierno y las costumbres sociales son inversamente proporcionales a la espiritualidad de la sociedad. Entonces, me gustó que este tema también esté como en época de Halloween. Eh, Por eso lo y escogí, pues de hecho. México, qué bueno, sí, eso te iba a preguntar, sí, sí fue por eso. Y bueno, en México pues es un tema más artístico, ¿no? Y así, pero en realidad nosotros como, bueno, en las Américas, porque creo que hay muchos de todo el continente, pues somos culturas madres, o sea, somos culturas milenarias que prácticamente estábamos aislados de la civilización oriental y occidental y pues la raza roja, ¿no? Que dice el libro que somos, pues teníamos cierto tipo de conocimiento, pero al estar aislados, pues tuvimos que nosotros desarrollar todo un sistema de cultos muy diferente eh, y sui generis, ¿no? Así que, eh, bueno, lo veo como una riqueza antropológica eh, que México tenga este tipo de tradiciones y de costumbres, pero sí, como dicen los reveladores, es un poco triste a veces ver cómo la gente sí piensa que desde que sus muertos vienen, que, o sea, es bonito en la tradición, pero ya cuando lo ves del lado del corazón y de las intenciones de las personas y de cómo creen, pues eso nos detiene como civilización. Incluso ahí en el documento que estábamos leyendo, el 87 dice que pues de ahí nació la búsqueda del hombre y no va a terminar hasta que encuentre la deidad. Pero pues seguimos arrastrando, ¿no? Todo este tipo de malas creencias, eh, que como costumbre es bonito de algún modo, pero como creencia ya es un poco triste en el sentido de que pues nos estamos todavía tardando porque nos llenamos de supersticiones y yo cuando fui parte del protestantismo, eh, ahí se dan muchos casos de liberación en el que parece que la gente sí está poseída. Nunca me tocó ver así como que hablaban en lenguas o que en otro idioma, ¿no? Pero sí me tocaba ver a veces como la gente se retorcía, ¿no? Pero generalmente es gente que tuvo un pasado difícil. Y así como el libro dice, ¿no? O sea, no hay biología sin conciencia. O sea, si uno te duele algo, lloras, ¿no? Entonces, si te pasa un evento traumático, obviamente no lo vas a sacar con un llanto menor. O sea, necesitas liberar todo ese estrés acumulado en tu catarsis de manera, o sea, explosiva. Y pues como hay muchos retiros y todo eso, o sea, hay gente que sí se pone muy mal y que incluso puede que tenga fuerzas incontrolables, ¿no? Eh, entonces, bueno, en cierto caso no creo que sea una posesión demoníaca como tal, como lo creemos,
pero sí creo que es como le llaman ellos, ¿no? Como ataduras de tu alma que o tú buscas o fueron impuestas por ti a través de un abuso, pero eh, bueno, es un tema complicado, ¿no? Porque, o sea, sí lo viví personalmente también, tal vez no fue algo supernatural, pero sí es algo increíble porque es muy difícil ver a una persona teniendo un episodio así y, bueno, al menos, eh, pues lo hacen en nombre de Dios, ¿no? De alguna manera. Y la gente sí sana, la gente sí, inclusive creyendo que está poseída, si de verdad tiene fe, sí sana y es algo bueno. O sea, bueno, creo que me desvié un poco el tema, pero eh, son muchas cosas interesantes que surgen porque también es como interesante la historia de lo malo, ¿no? A veces nos llama un poco más la atención porque es trivial. No sé qué quieran agregar ustedes, compañeros. Pues Me sí, recuerda lo que tú dices de, por ejemplo, cuando Jesús decía que supuestamente Jesús hizo una sanación, que curó al que estaba encorvado, por ejemplo, pero en realidad Ajá, tenía fue por su fe. miedo de sí mismo. ¿Y cómo? Ajá, bueno, sí, de que luego ¿Cómo dices? no era que él los sanara, sino que ellos lo veían y creían y sanaban por sí solos, pues. Exacto. Entonces, es mirar por ese lado también las cosas, ¿no? Entonces, mirar que la gente como que se llena de entusiasmo y toma como que el equilibrio emocional o mental y recobra su vida. Entonces, podemos mirarlo por ese lado porque de por sí la gente actualmente todavía es muy supersticiosa y muy dado a los milagros y todo eso. Se cortó. así se corta al parecer. Pero bueno, sí, sí, Alejandro. Pues excelente tu participación. Y sí, como dices, hay, yo digo, para poder quitar algo de raíz, se tiene que ver de dónde proviene. Tiene uno que saber la raíz. Y la raíz, pues, son nuestros antepasados, son todas estas religiones institucionales que nos dice el libro Durantia. Egipcios, sumerios, mayas, gnósticos. Si no sabemos de dónde proviene toda nuestra memoria genética, ¿cómo vamos a poder avanzar como sociedad? A mí a veces lo que en algunas religiones me desagrada un poco es que dicen, es que mi religión es mejor que esta, no es cierto. Somos parte de ese rompecabezas y todavía todas las religiones que anteriormente estaban, mayas, demás, también tuvieron muchas cosas que aportar a nuestra evolución. Entonces, no verlo como algo malo o bueno, sino como algo para conocerlo y para ahorita poder avanzar nosotros como civilización, pero no quedarnos en ese pasado, como ese temor a Una los cosa, fantasmas, tener ese me conocimiento. llama la atención lo que tú dices, Irene, es Sí. interesante, Es pero que se cortó un a veces yo poco me pongo a pensar eso en por cuanto a este la intervino. civilización, porque Ujú. la civilización, nosotros que llamamos civilización a lo que estamos viviendo, pero si miramos las cosas desde un punto de vista más espiritual, conforme yo estudiado la revelación, yo me doy cuenta que todavía somos muy primitivos, todavía somos muy atrasados, todavía no entendemos las relaciones sociales, no entendemos, por ejemplo, en el libro de Dante dice que en los cielos, en los mundos de estancia, en la constelación, en Jabona, las familias viven 10 familias bajo el mismo techo, mientras que aquí en la tierra, como vivimos, cada quien por separado. Y eso es una manera primitiva de vivir, porque el hombre primitivo vivía con su trinchera aparte, con su clan aparte y actualmente vivimos así. Entonces llamamos civilización progresiva a lo que actual, a lo que estamos viviendo. Pero a veces pienso que todavía somos muy primitivos, todavía hay religiones, todavía hay creencias, todavía hay ideas equivocadas, todavía hay mucha cosa que no es. Otra cosa adicional es de que cuando el libro Durante se dio, se dijo, este libro no es para esta generación, sino para una generación futura que en verdad tenga sed de búsqueda espiritual, porque actualmente la humanidad es muy materialista. Y entonces el auge del mundo es la moda, el último celular, el donde vivir mejor. Sí, no hay un objetivo celestial en cuanto a la vida de las personas en general, ¿no? Incluyéndonos. Entonces, todo eso me hace a mí pensar, me hace discernir, me hace sentir de que, hombre, estamos muy atrasados, muy atrasados. Todavía hay muchas lenguas, muchos idiomas. La gente todavía pelea por su paz.
tratado, la gente todavía se siente orgullosa de su apellido. Entonces, todo eso son muestras o indicios del atraso espiritual de nosotros como individuos y como sociedad, como planeta también. Entonces, yo creo que eso de civilización progresiva, eso falta mucho. Y ahí también dice el libro Durante, que yo una vez di una conferencia que el hombre tarde que temprano se unirán los verdaderos auténticos espirituales a formar una sola humanidad en el planeta. ¿Quiénes son? Nadie ha dicho yo, simplemente nos reunimos a leer, pero de verdad, ¿quién es capaz de soltar su sueldo por una causa celestial? Nadie lo hace, porque estamos muy atrasados todavía tenemos sesgado, muy metido en nuestra genética, muchas cosas que hay que cambiar, y eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que somos muy primitivos todavía, muy atrasados, muy unga unga, muy indios, así tengamos el último teléfono en la mano. O sea, hay muchas cosas que hay que analizar, hay que Sí. pensar y como dicen los Bueno, seres sí, celestiales, la única manera que el planeta puede evolucionar es de que el hombre deje a un lado los prejuicios sociales y sus normas y conductas sociales y miren hacia adelante a un futuro mejor y próspero espiritualmente. Pero nadie piensa así. sí. O sea, falta Bueno, mucho por entender el sí libro de hay un Dante, falta mucho esfuerzo por entender. de ciertos grupos. Yo estoy muy metido en esto. eh, digamos que, por ejemplo, así lo que dices, ¿no? De quién dejaría sus cosas. Ah, dentro de cuando se estaba desarrollando la civilización europea, hubo un momento en el que nacieron los jesuitas, esta que le llaman la milicia del Vaticano. Fue inaugurada como por 1510, un poco antes de que vinieran aquí a las Américas. Y pues ellos, digamos que tomaban esos votos de castidad y de pobreza, ¿no? Pero más allá de ese tipo de como cuestión de imperial, ¿no? Eh, pues sí hubo un esfuerzo sistemático para que los jesuitas llevaran el evangelio a, hasta los lugares más recónditos del planeta. Uno de los más importantes se llamaba Charles Xavier. Él fue a la India, él fue a China, él fue a Japón, aprendió los idiomas, eh, escribió los diccionarios. Por eso es que la Biblia china, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, dice, en el principio era el Dao. Los católicos tienen esto, bueno, ahorita yo soy católico, a pesar de urantiano, pero reconocen mucho las etnias, porque digamos que tienen en el catolicismo puro, no así en el corrompido, eh, aprecian mucho las etnias. Por eso es que en México a Tonantzin la volvieron Guadalupe, ¿no? O una virgen, porque de alguna manera reconocieron el esfuerzo, así como Juan, cuando escribió su evangelio a través de las enseñanzas de Jesús, pues reconoció el esfuerzo de los griegos y de los romanos. Entonces, también vinieron aquí los jesuitas al continente, se fueron hasta Alaska prácticamente, entonces ahí empezaron a estudiar todas las civilizaciones del mundo prácticamente. O sea, fue el momento en la historia en el que todo de la expansión y estaban en juego dos cosas, ¿no? La espiritualidad, obviamente, porque es parte de la humanidad, y la otra era, pues, que querían conquistar el mundo a nivel imperio, ¿no? Entonces ya de ahí viene la pelea entre el imperio británico y los católicos para llegar y hacer ese esfuerzo. Entonces, obviamente la evolución social y el avance es paulatino. Y como estamos en un planeta que es muy poco común, o sea, nuestro avance social es muy poco, o sea, como dice el libro de Durantia, ¿no? Estamos, eh, eh, bueno, estábamos en cuarentena, por eso tuvo que venir Melquisedec, pero eh, pues nuestro desarrollo social ha sido muy diferente a cómo se ha desarrollado en los demás planetas. Y sí hay un esfuerzo, sí lo hay, eh, porque eh, alguna vez en el grupo recomendé un libro que se llama Nueva Ciencia, de un escritor italiano que se llama Giambattista Vico. Él, son estudiantes de metafísica
y hablan de cómo la metafísica pues ve a la sabiduría como madre de todas las ciencias, y como la sabiduría solo busca las cosas esenciales y la única cosa esencial es Dios, pues es buscar el bien de la humanidad. Y de ahí nace la política, la economía y las reglas sociales. Y el problema que tenemos actualmente pues es económico, básicamente. O sea, ese declive dentro de los usureros que quieren tomar todo el dinero para sí mismos, como dicen, ¿no? Trabajo sin esfuerzo, pues lo llevaron a un nivel hipercomplejo porque hay un sistema financiero que gobierna el mundo, que lo tiene arraigado a través de deudas, y ese no nos deja avanzar en otras cosas, principalmente a nivel familia, porque ahorita, como nosotros los jóvenes estamos, eh, bueno, tengo 30 años, ¿no? Y pues prácticamente todos mis amigos y generaciones menores no quieren tener familia, ven el matrimonio como algo obsoleto, no quieren tener hijos, porque pues no alcanza, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a traer un hijo a sufrir? Y todo eso va pues desgastando la vida social, pero porque no nos estamos, digamos que, enfocando en seguir luchando por nuestros derechos, porque digamos que el Estado tiene la obligación de darnos trabajo y de mantener una economía sana. Estamos muy lejos de llegar ahí, obviamente, pero me gusta que el libro de Durantia nos ayuda en más o menos tener un respiro de que Dios está a cargo de todas las cosas y vamos a llegar a las etapas de luz y vida, pero sí es necesario también, bueno, yo creo, y pues me gustaría compartir muchísimo más, eh, pero sí hay un esfuerzo de ciertas personas, pero es minimizado. O sea, eh, en serio, les recomiendo que lean ese libro. De hecho, hay un filósofo famoso que se llama Friedrich Hegel, que fue el que no inventó, pero introdujo la dialéctica. Se llama la dialéctica, que es tesis, antítesis y síntesis. Y la dialéctica es como, está basada en la Trinidad. De hecho, de la Trinidad, pues sabemos que nació la ciencia moderna, eh, pero Hegel se basó en Vico. De hecho, Por favor, bueno, manda yo el nombre sigo. de esos filósofos. Sí, Manda sí, el nombre sí. por el grupo, por favor. Y cuando vean más o menos la introducción de esos libros y pues las intenciones de quien los ha escrito, pues son personas súper sofisticadas en los círculos más elevados intelectuales, que pues sí intentan hacer el esfuerzo, pero como hay un sistema político y financiero que detiene, pues eso ha causado hasta las guerras. O sea, la guerra mundial, la primera y la segunda, no fue por los judíos ni por el holocausto, sino fue porque Alemania, con este auge que tuvieron gracias a sus filósofos, y porque se dio, ¿no? No es como que ellos sean los mejores, sino que se dio por toda la historia de 2000 años atrás, como después de que Fichte y Otto von Bismarck unificaran a Prusia y se convirtieran en la Alemania más o menos moderna, cerraron sus fronteras y, como lo dijo Aristóteles, ¿no? El trabajo es la fuente del valor y no el dinero. Entonces, ellos sabían trabajar bien y en 2 generaciones se convirtieron en la potencia industrial más grande del planeta. Y el Imperio Británico, que está controlado por los sionistas, dijo, no, no puede ser así, nosotros no vamos a dejar que eso pase, y sistemáticamente decidieron aniquilar la tradición que le llaman el continentalismo. Decidieron aniquilar el continentalismo. ¿Y qué tuvieron que hacer? 2 guerras mundiales, que son catástrofes. Ahorita uno piensa que por las pelis, ¿no? Que pues es sobre Hitler y acá. Pero si uno indaga más en la historia, es una batalla ideológica entre el trabajo, y que es la fuente del valor de las cosas, o sea, trabajo con esfuerzo, riqueza con esfuerzo, versus la riqueza sin trabajo, que es nada más
prestar dinero y cobrar interés, como funcionan los sistemas financieros hoy en día. O sea, la historia hubiera cambiado si Alemania hubiera ganado, tal vez estaríamos un poco mejor. Pero pues sí hay esfuerzos de muchas personas, pero ya cuando el individuo lo lleva a su sociedad y cuando la sociedad está llena de leyes complejas y pues de todo un sistema, pues a lo que llamamos naciones, ya es más complicado. Pero sí hay un esfuerzo, sí lo hay. Hay muchas personas que, si no, el mundo estaría en desorden, más allá de lo que ya está. O sea, está en desorden, pero hay un cierto orden, no está tan perdido así a la deriva, como que todos hagan lo que quieran, ¿no? Ahí, Lo que pasa básicamente es está... que, Ajá, dime. perdón que te No, sí, está interrumpa, bien, está bien. lo que veo ahí de lo que estás hablando. O sea, sí somos bastantes los que estamos buscando un cambio, un despertar espiritual, una elevación del espíritu, ¿no? Pero el grueso, o sea, el grueso de la población a nivel planetaria está siendo influenciada de una manera, pero bárbara, con música, con modas, o sea, los niños chiquitos, o sea, lo que tú dices ahorita, que las personas de 30, 35 no quieren tener hijos. Bueno, imagínate las que sí los tienen. Yo soy papá de 2 y convivo con muchas familias y yo me quedo totalmente impactado de cómo están educando a los niños. O sea, los niños desde los 2, 3 años les están diciendo, no, pues tú puedes ser mujer si quieres, ¿verdad? O sea, tú, lo que tú quieras. O sea, los niños los están bombardeando de una manera, eso que estábamos hablando hace rato, de que Caligastía aún sigue tirando los hilos de todo esto, es una gran verdad. O sea, a mí sí me preocupa que estamos, me preocupan Exacto. sobre todo las generaciones nuevas, porque están siendo presa fácil. Sí, Y ahorita está de moda, estoy de acuerdo. está muy de moda es ser ateo. He conocido un sinfín de ateos últimamente, donde dices, ¿cómo puedes? O sea, no, es que venimos del mono, esto es un accidente, ¿cómo voltea a ver el sol, voltea a ver las estrellas, voltea a ver la infinitud del universo? ¿Eso también es un accidente o qué? Y no saben responderte. Y por el otro lado están los religiosos, ¿no? Los católicos, los que... Yo también soy católico, me refiero al que lee la Biblia, pero dices, oye, nada más, mira, ve un poquito más para acá. No, ¿cómo? No, el libro Durante, no, eso son mentiras. Espérate, primero ábrelo, introdúcete, sumérgete en la profundidad de las revelaciones y luego ya emites un juicio. Entonces, sí, los que estamos nosotros, o sea, digamos despiertos, por así decirlo, pues sí, todavía somos una minoría. Y a mí me da mucho gusto estar con ustedes hoy, pero si se fijan, estamos muy lejos. O sea, yo aquí en Monterrey, donde yo tengo mi casa, Manuel tiene toda la razón, o sea, no conozco a nadie. la verdad me pareció interesante lo que estás diciendo, que todos buscamos un cambio, todos queremos eso, pero o sea, me frustra, o sea, en la manera personal me frustra un poco que, por ejemplo, pues la rebelión empezó hace 500.000 años, ¿no? Sí. O sea, según lo que es el libro Durante. Y nosotros apenas que entre 30 a 35 años que tenemos y pues, pucha, es luchar contra algo monumental, contra es como la historia de David y Goliat, ¿sí? Entonces hay que saber tirar esa onda y saber tumbar esta situación, ¿sí? Entonces, lo que estabas diciendo tú, Emanuel, de que estos hilos invisibles de la sociedad están siendo manipulados literalmente por Caligastia, porque esto es una sociedad que, como tú estás diciendo, los niños están siendo atacados de una manera diferente, donde puedes hacer lo que se te la gana y cuidadito los papás en Colombia, por ejemplo, ya es cárcel si tú le castigas a tu hijo. Entonces, ¿qué tipo de leyes están imponiendo a la sociedad? Lo que estaba diciendo Alejandro, política y financieramente hay un gran obstáculo. O sea, ya desde ahí ya hay un gran problema para hacer un gran cambio, Sí, como es el y es que Durante, ellos son llevar esos cambios a las los de altas esferas de Caligastia, la sociedad. Ah, sí, exacto. Yo siempre he dicho, la la cúpula política, financiera. la Claro. religión, lo financiero y lo militar tiene que ver mucho con este personaje.
Y es lo que Sí, más dirige vaya, este es mundo. ahí la Los raíz. 4 pilares sociales es la cosa bárbara y esto es una guerra, como decía Pablo de Tarso, lucha y no es de sangre ni carne, sino fuerzas espirituales por la humanidad. Entonces, el ser humano tiene que decidir y, bueno, algún día tiene que suceder ese cambio, ¿no? Algún día tiene que Sí. pasar. No, y Y también pues sí, como hay decía una... Manuel, gracias a Dios somos una pequeña minoría, Ujú. pero que Sí. queremos un cambio. Y yo que conozco el libro desde muy niño, solo el 3% del planeta conoce el libro Durantia, eso es muy, muy poquita gente. De Sí, 7 billones de Sí. humanos, solo un 3% es poquitica. Eso no Bueno, es lleva nada. menos de 100 años. Entonces, Hay que tener fe. Es lo bueno, sí, somos como las semillas, es lo que comentamos aquí en el grupo de aquí de la Asociación Oriente a México. Yo llevo 3 años aquí leyendo el libro, pero quienes están siempre son pues los líderes, quienes iniciaron el grupo hace 10 15 años y son los que siguen y siguen. Y a lo mejor no hay nadie en la sala, pero ellos siguen estudiando el tema, ellos siguen ahí. Ya nos empezamos a incorporar más, pero aún así, o sea, llevan 10 años leyendo los documentos, 10 años de estar incansablemente pues viendo a ver si la gente se une y demás. Y yo digo que esos esfuerzos, por eso Alejandro dice que si hay esfuerzos, y yo he visto esos esfuerzos, por ejemplo, de mis líderes de aquí de la Asociación Oriente a México, que ahí siguen con el dedo en el renglón, y gracias a ellos, y gracias ahorita, por eso estamos haciendo como que este grupo de jóvenes, que queremos ese cambio. Aparentemente decimos, bueno, es que yo sola, pues a lo mejor no puedo hacer un cambio, pero digo, Cristo con 12 apóstoles hizo un buen cambio, fueron semillas, y quienes los escucharon, de verdad que se impactaron de la coherencia que tenían y sí se Ujú. hizo el cambio. Entonces, yo digo que seamos uno o seamos ahorita los que somos 8, 10 más, sigamos y si nos unamos, porque todo el conocimiento que tenemos a veces, pues no lo podemos poner en ciertos lugares porque pues sabemos que hay ese tipo de entidades, que prohíben, ¿no? Ese tipo de información, pero nosotros sí podemos estarlo exponiendo. El libro Duranti es muy claro en cuanto a las situaciones que están pasando y además tiene una sabiduría para decir las cosas en donde no lo dice directamente, pero sí deja claro que es la rebelión, ¿no? Entonces, la manera en la que podemos nosotros discernir el libro y podemos hacerlo llegar a más personas, pues, este, es amplia. Entonces, uno de esos, bueno, el legado que dejaron ellos fue de hacer estas reuniones de una persona a 3 personas y así irnos como seccionando, ¿no? O sea, como mínimo una grupos de cadena. 3, pero si se puede más, pues adelante. Entonces, ahorita nosotros, pues ya llevamos lo que va del año, esos 9 meses, 10 meses, y ahorita apenas nos empezamos a reunir. Oscar ahorita no se pudo unir por cuestiones laborales, pero fue quien dio la idea, oye, es que mira, y si hacemos más dinámico esto y los subtemas, pues a lo mejor si gustan hacer láminas está bien o explicado por cuestiones de tiempo y demás. O sea, la cuestión aquí es cómo nos podemos integrar para poder discernir y como dice Manuel, hacerle llegar a la juventud que ahorita está siendo como Sí. muy lastimada mentalmente por tantas cosas que el sistema quiere que tengan y desde muy chiquitos les está dando mensajes que los van a confundir cuando estén grandes y no es lo correcto. O sea, el mismo libro lo dice, esas situaciones son de confusión, por eso seguimos en ese atraso. Pero Inclusive dice que pues, Mis todavía amigos, yo puede los dejo. regresar la civilización, o sea, Yo todavía los podemos dejo. tener retrocesos y eso eh, es grave. sí, sí. entonces Ah, perfecto. tenemos que seguir los nosotros. dejo por ahorita. Un abrazo para ustedes. Les voy a compartir un trabajo que yo he realizado del Corán y el Durante. Y durante aquí es un trabajo que he hecho en mi vida para formar líderes que son nuestros niños. Espero que sea de su agrado. Un abrazo Muchas Oh, para gracias. gracias. ustedes. Qué gusto Muchas haberlos gracias. conocido. Y bendiciones, muchachos. A todos ustedes Bendiciones. que están ahí Claro que presentes. sí. Pues seguimos por aquí, nos vemos. Bueno, Excelente. chao, chao. Un placer. Nos vemos. Bueno, pues esto está bastante interesante. Y bueno, pues ahorita ya tenemos un tema que también nos va a apoyar Néstor Janiel, que es también la naturaleza del sistema de los cultos.
y todavía vamos en tiempo. Entonces, Néstor, si gustas iniciar ahorita con el tema, Sí, está bien. sí, adelante. Mm, ¿Ya se ve? Sí. Sí, Sí, Bueno, iba a exponer el subtema 7, la naturaleza del sistema de los cultos, y primero quise investigar qué era un culto para no quedarme solo con lo que ya pienso que es. Y bueno, como sustantivo dice que culto es una forma de mostrar devoción, respeto o veneración hacia alguien o hacia algo que se considera divino. En las religiones, el culto comprende una serie de ritos, manifestaciones y celebraciones religiosas como forma de homenaje a una divinidad, una persona o un objeto con características divinas o sagradas, como un santo o una reliquia. Un culto religioso puede incluir oraciones y plegarias, sacrificios como el ayuno. A nivel personal, el culto religioso sirve a una persona para manifestar, relacionarse con la deidad. Bueno, eso no lo entendí. A nivel social, el culto religioso se relaciona con la idea de comunidad y de crear y fortalecer la idea de grupo. Bueno, en pocas palabras, creo que los cultos se caracterizan por tener ritos o rituales. Creo que no únicamente pertenece a las religiones, los ritos o los rituales. Creo que todos durante nuestra vida tenemos comportamientos que, que se repiten y que quizá no somos conscientes de por qué lo hacemos. Quizá alguien se pueda levantar todos los días con el pie derecho, o cuando pasa cerca de una iglesia se persina, o cuando o usa amuletos, o no sé, quizá comienza el día tomándose una taza de café, pero no se pregunta por qué, solo lo hace y es un rito. O, por ejemplo, los ritos funerarios, o muchas tradiciones que tenemos y que al fin, quizá pues lo consideramos algo normal, es algo que ya está y que todos hacen, pero no nos preguntamos por qué. Y bueno, también en los cultos, ah, las definiciones que encontré, lo más común era que decía que era una adoración a Dios o veneración a los santos o una veneración particular a la Virgen, que eran, bueno, eran tres tipos de cultos: el que está dentro de la religión católica, que es la adoración a Dios, la veneración a los santos y la veneración a la Virgen, que es aparte. Y bueno, también los cultos tienden a la idolatría, tienden a idolatrar o a un símbolo, a un objeto, a una idea o a una persona. Y bueno, ya sabiendo teniendo una idea más clara de qué es un culto, creo que ya puedo hablar más de él. Lo que menciona el libro de Durantia dice que los cultos perduran debido a que funcionan como simbolismos de la moralidad. Los cultos surgen de las tradiciones y se perpetúan convirtiéndose en instituciones establecidas. Los cultos logran perdurar gratificando las emociones y, bueno, todo movimiento atrayente en la cultura social o en el avance religioso ha desarrollado un rito o un ceremonial simbólico. Cuanto más inconsciente ha crecido este rito, más intensamente ha atraído a sus devotos. Pero bueno, a pesar de que los cultos logran gratificar las emociones y pueden ser benéficos, siempre ha sido siempre el mayor obstáculo a la reconstrucción social y el progreso espiritual. Y el libro menciona que es lamentable que no exista un culto que estimule el mutuo apoyo. Y bueno, poquito después, yo creo que lo dice como pensando en quién podría querer fabricar un culto. Dice que un culto religioso no se puede fabricar, tiene que crecer de manera natural. Y, bueno, aquí esta parte la copié porque no estuve de acuerdo en la parte que está roja. Dice, el culto cristiano primitivo fue el más eficaz, atrayente y duradero de todos los ritos que se hayan concebido o inventado jamás, pero mucho de su valor ha sido destruido en una era científica que derrocó tantos de sus principios originales subyacentes. El culto cristiano ha sido debilitado por la pérdida de muchas ideas fundamentales. Bueno, yo no tengo idea de cómo haya sido el cristianismo en sus orígenes,
pero pienso que no porque, por ejemplo, en los últimos 4 siglos de la modernidad, no, yo creo que la ciencia ha sido benéfica y creo que el principal problema pues es la tendencia a idolatrar, que lo menciona muy seguido el libro Duranti, que cuando, por ejemplo, en el cristianismo o en el catolicismo, muchas veces usan la cruz para representar a Cristo y empiezan a utilizar ese tipo de símbolos o como que se pierde la esencia. O sea, el mensaje de Cristo es ámense los unos a los otros o tenía muchas ideas revolucionarias y al final se pierde todo eso y se queda un símbolo que quizá no representa la esencia y se pierden en ritos, se pierde el valor o el significado original. Pero no creo que la religión, bueno, no pienso que la ciencia afecte al No, punto. pero si quieres, bueno, a mí me gustaría explicarte un poquito porque yo, bueno, creo que sí la entendí. Es que, mira, el catolicismo, bueno, cuando nació fue cuando, mira, está en los Hechos de los Apóstoles. Pablo estaba en Éfeso predicando al mundo gentil, obviamente, porque los judíos rechazaron a Jesús. Entonces, así como Jesús también lo dijo en la parábola de los viñedos, pues los nuevos trabajadores son los encargados del viñedo, ¿no? O sea, el mundo gentil. Y el mundo gentil, pues era prácticamente romano y griego. Entonces, cuando Pablo fue a predicar, no pudo penetrar el mundo romano y griego tan a fondo porque él solo hablaba de Jesús y decía es que era hijo de David y toda la genealogía, ¿no? Así como los otros evangelios que a veces comienzan, es que tal hijo, tal hijo, tal hijo, tal hijo. Y Juan estaba igual en Éfeso y después de, bueno, eso es lo que se comenta en la historia, ¿no? Pues está, digamos que escrito. Juan, al ver las fallas que tuvo Pablo en su mensaje, hizo su evangelio, que sabemos que el libro Durante que dice que no fue Juan, sino que fue un discípulo de Juan, pero básicamente fue lo mismo. Entonces, él comenzó su libro con un tratado metafísico. ¿Por qué? Porque eh, los círculos intelectuales que gobernaban a Roma eran los de las Islas Areápagos, eran los filósofos. Ellos leían a Platón, Aristóteles y sabían que Dios existía sin necesidad de fe. O sea, por eso es que le llaman la primera causa, el centro primero, ¿no? El centro de todo, energía, ¿no? Todas estas cosas que el libro Durantia nos dice, porque estudiaban ellos metafísica. Entonces él comenzó con, en el principio era logos y logos era con Dios y logos era Dios. Y logos es una palabra, por eso, por ejemplo, ves que significa biología, ¿no? Es el logos de la vida, ¿no? Eh, logos significa sabiduría, mente de Dios, mente divina. Tiene, en una enciclopedia tiene muchos significados. También significa verbo, palabra, discurso, verdad, lenguaje. Eso es lo que nos diferencia como seres humanos, porque somos capaces de comprender en un pensamiento abstracto. Entonces, cuando nació el cristianismo fue la combinación de la fe y espiritualidad hebrea con su sentido de la historia y el razonamiento y la lógica griega. Inclusive el mismo libro Durantia lo dice. De hecho, el libro Durantia reconoce como a la iglesia cristiana, no dice católica, pero la iglesia cristiana, pues como la que fundó o la que dio paso a los cimientos de los que se hablaba. Entonces, de ahí cayó el Imperio Romano y fueron siglos, ¿no?, de colapso y llegó San Agustín. San Agustín tiene un libro que se llama Ciudad de Dios, en donde habla de que los planes y las intenciones de Dios es, y bueno, nosotros de los hombres es alcanzarlo y establecer el reino de los cielos aquí, pero como civilización. Pero pues el pobre murió en un barco y se hundieron todos sus escritos. Y los católicos puros dicen, pues el catolicismo verdadero murió con San Agustín. Y después vino Santo Tomás de Aquinas en 1400, en el siglo XV. Y con él nació la ciencia moderna, porque
él fue quien hizo un tratado que se llama, bueno, de la eternidad del mundo, y hay una cosa en metafísica que se le llama casualidad secundaria, que es de que todas las cosas, habiendo sido creadas por Dios, ya tienen como autosuficiencia y es por eso que existe el libre albedrío. Entonces, de alguna manera, la combinación hebrea con la griega y el cristianismo que surgió de ahí dio pie a la ciencia, porque de ahí fue cuando comenzaron a tomar en serio el mundo. Porque antes decían, no, pues es que Dios hace que salga el sol y la luna, ¿no? Y así, la noche. Pero ya después de que Tomás Aquinas dijo, no, hay un orden que es el que podemos ver y observar, se dieron el tiempo para estudiarlo. Entonces es por eso que empezaron a estudiar los astros y ver que cada año se repetían, y entonces comenzó este tipo de pensamiento sofisticado. Pero como el mundo estaba ya cansado de tanta religiosidad, pues empezó tipo la pseudociencia de las corrientes neoplatónicas. Quiere decir que está basado en Newton, que todo es gravedad e inercia y que el mundo funciona sin Dios, que el mundo es algo como lo que creía Lucifer, que el mundo es algo mecánico, que no necesita de un creador. Eso es la parte que ahí dice de que ha sido destruido en una era científica que derrocó tantos de sus principios originales. El principio original era el logos del que hablaba Juan, y obviamente pues le enseñó Jesús, ¿no? El principio del orden universal y de las cosas, y que todo tiene sentido. Pero después cuando, bueno, ahí es que ya es como meterse a los hilos de historia, pero los Medici introdujeron el neoplatonismo a Europa y contaminaron la Iglesia Católica, y después el protestantismo y Newton y todo eso, hicieron del universo algo mecánico, sin Dios. De hecho, de ahí como que nace el ateísmo moderno, porque Newton no creía en Dios, y ahorita en la ciencia Newton es como, es el maestro, ¿no? Porque, wow, o sea, sí, es lógico que existe la gravedad de inercia, pero no son los principios básicos del universo, porque el principio básico del universo es Dios. Y el catolicismo es el que ha guardado las corrientes metafísicas, porque con todas sus altas y bajas, pues es como lo más, es la filosofía mota que habla el libro Durante, es eso, la metafísica. Pero después de que llegó esta era de revolución científica, quitaron a Dios del mapa. Entonces Darwin, en lugar de hablar de gravedad de inercia, habló de selección natural y de la supervivencia del más fuerte. Después Adam Smith tomó la economía, que pertenecía en las universidades, la economía pertenecía al departamento de moralidad y de filosofía, pero después lo convirtió en una ciencia como es ahora. Y en lugar de decir gravedad de inercia, lo convirtió en interés y en competencia. Entonces, es ahí a donde se refiere que ha sido destruido. O sea, el cristianismo primitivo, o sea, el metafísico, el eficacia atrayente y el que ha dado pie a lo que se le conoce como la civilización occidental, fue destruido por una era de científicos. Y bueno, o de esta era científica, que fue esto, cuando se comenzó a alejar a Dios del universo. Entonces es una batalla ahí ideológica. Bueno, creo que me tomé un montón de tiempo, pero quería comentarlo, Sí, porque creo sí que es importante. entendí, Excelente. me aclaraste la idea. Creo que en pocas palabras te refieres a que con la llegada de Newton y de otros científicos en los últimos siglos, se ha dejado de lado a Dios, Así cuando es. en realidad es el centro de todas las cosas. Y comenzó el materialismo. Ahí es cuando, por eso es que Karl Marx hizo su dialéctica materialista, ¿no? O sea, el chiste es poner un salario mínimo, ¿no? Y darle valor, quitarle el valor a las cosas. Y de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial hay una historia interesante de Werner Heisenberg. Werner Heisenberg fue el premio Nobel de la mecánica cuántica. De hecho, Einstein tomó de Werner Heisenberg la idea de la relatividad porque pues es que Demócrates hace como 3000 años dijo, es que el universo está compuesto por átomos, ¿no? Y
esas son como las corrientes neoplatónicas, en el que no es Dios el origen, el centro, sino que son átomos funcionando y pegándose a sí mismos. Y Werner Heisenberg, cuando logró dividir el átomo, no encontró nada más que energía. Y dijo, órale, o sea, no es como que haya más átomos y más átomos y más átomos, no. Se libera una gran cantidad de energía porque pues obviamente Dios es la fuente de la energía y no hay materia. Entonces, ¿qué sostiene a la materia? Y Heisenberg, en sus memorias, su papá era profesor de clásicos, o sea, de los griegos, y Heisenberg hablaba griego y leyó a Platón en griego. Y Platón hablaba que el mundo de Dios es el mundo de las formas, o sea, que es como el mundo espiritual, así le llamaba Platón las formas. Y Heisenberg en sus memorias, digamos que como que se arrepintió y dijo, Platón tenía razón, la materia no sostiene el universo, sino es un mundo de formas. O sea, Heisenberg al final reconoció que sí, el materialismo no tiene base ni fundamento, porque cuando dividió la materia y no encontró nada más que energía, dijo, es como nosotros, ¿no? O sea, cada 7 años cambiamos todas nuestras células de nuestro cuerpo, pero ¿qué sostiene al cuerpo si fuéramos solo materia, no? Pues es el alma y el espíritu, ¿no? Y pues el ajustador que está aquí con nosotros, pero el problema de la ciencia moderna es que es atea y pues es una probabilidad sin sentido y no tiene chiste la vida, así que mejor ve y haz cuanta cosa. O sea, ya no hay moralidad, por eso es que digamos que, como el libro de Dante dice, las guerras son materialistas, porque pues como tú puedes ser el más fuerte y sobrevivir y ganar, pues ya mejor haz lo que quieras, ¿no? Pero a eso se refiere, a que pues sí, lamentablemente la ciencia pues busca el bien común a través del estudio del orden universal, pero cuando se le quita a Dios a la ciencia, todo es un caos como ahorita. Ese es el mundo en el que vivimos. Sí, bueno, yo también creo que debe de haber algo más allá de lo que los sentidos pueden percibir y que el universo debe de tener un sentido más amplio que lo que creo que debe tener como un propósito y no solo existir porque sí. Sí, sí, claro. Y bueno, entonces con lo que estaba exponiendo, dice que una abundancia de verdad y un culto adaptable han favorecido la rapidez del progreso social. Un culto sin significado vicia la religión cuando intenta suplantar a la filosofía y avasallar a la razón. Un culto genuino crece. Bueno, creo que mm, se puede reflexionar un poco más acerca de este párrafo, pero bueno, lo que rescato en este momento es que la religión tiene, el culto tiene su lugar, la filosofía tiene su lugar y la ciencia tiene su lugar. Como en algún momento quizá Cristo dijo que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Si no, no puedes estar mezclando. La ciencia te da algunos conocimientos, la filosofía otros, y, y el culto o las religiones o la espiritualidad, cada uno tiene su propósito y no puedes estar buscando, no puedes intentar quedarte solo con una y, e intentar que la filosofía o que el culto o que la ciencia ocupe el lugar de todos los demás. Y bueno, más adelante son varios párrafos, pero viendo que queda poco tiempo, pues lo apunté aquí en cortito y digo, bueno, en pocas palabras, los siguientes párrafos hablan sobre cómo deben de ser los cultos, cómo debe ser el nuevo culto. Y bueno, dice que los cultos deben ser constructivos, fomentar los valores y la importancia del hogar, eso lo resalta mucho, ser flexibles y buscar el desarrollo espiritual y personal de sus seguidores. Y bueno, creo que ya es todo. Sí. Pues sí, como dices, ¿no? En pocas palabras, pero es que ahí es en donde está todo concentrado, ¿no? El hogar, el desarrollo espiritual, los valores, que es lo que dice Alejandro, se ha perdido mucho a través de la historia. El querer tener
un pues sí, ¿no? Un planeta completamente materialista es irse al extremo y no tiene que ser completamente materialista. Sí, claro que lo requerimos porque sino cómo comemos, dónde vivimos, la parte de la diversión y demás, que también los reveladores nos dicen, ¿no? También tenemos que tener esparcimiento. Y estamos viviendo en un planeta en donde el dinero, pues es el medio. Entonces, no ser tan extremos, sí buscar esa parte, ese punto de equilibrio, pero no dejar de lado la parte espiritual o la parte de conocer y de serse más semejante a Dios. Dicen, ¿cómo tienes o cómo encuentras, por ejemplo, algún empleo, algún lugar en donde te agrade estar? Porque estás siendo parte de los ideales de esas personas, te sientes a gusto con eso que se profesa. Entonces, si nosotros estamos buscando al Padre, a Cristo, sus creencias, nos vamos a asemejar más a Él, ¿no? De la misma manera, si nos están bombardeando en televisión de mucho materialismo, pues obviamente las personas también se van a volver de esa manera. Entonces, sí debe de haber un equilibrio. Los reveladores sabían también que el libro durante tenía que ser no cuenta gota, pero sí conforme las personas lo fueran asimilando, porque también si les impones una verdad que para ellos todavía en su vida no es algo concreto, pues no van a aceptar eso, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Después de que llegó Cristo, Cristo no quería que se hiciera una religión acerca de él, de hecho decía que él, en el libro decía, no quería que se pusiera ningún libro, nada, nada, ¿no? Porque no quería que se le hiciera el culto a él, sino al Padre, o sea, ser más semejantes a él. Él es nuestro Padre, como dice, ¿no? Un hijo creador, nos dio su ejemplo, vino aquí, bueno, dice 1.000 millones de años para habernos dado el ejemplo que nos dio, de amor, de sabiduría, de muchísimas cosas. Entonces, el, el saber que fuimos de verdad ubicados y sobre todo fuimos elegidos dentro de miles de millones de planetas, miles de planetas, vamos a dejarlo así, como son los universos, el universo de Jabona, de Nevadón, el Micael de Nevadón, para que vinieras aquí e hicieras su auto-otorgamiento, es porque él sabía que el planeta requería, debido a ciertas cosas que ocurrieron, la rebelión, el proyecto de Adán y Eva, y se desvirtuó todo, ¿no? Cuando se empezaron a unir todos los que son los rituales de los romanos, de los hebreos los mensajes de Cristo, fue así como nació la religión católica. Después empezaron únicamente a ver que pues el mensaje era precisamente buscar al Padre, pero ahorita, como también comentaba Omar, es un desequilibrio en donde, sin decir que una religión, la religión que fuese, es la mejor, más bien busquemos más asemejarnos al Padre y tener en cuenta la historia que tengamos. Ahorita varios datos que decían, yo los desconocía y ahorita ya me voy formando también una idea más completa de por qué ciertas cosas empiezan a ocurrir y por qué en ciertos periodos de la historia hay muchos cambios y ahorita estamos en un cambio así muy, muy preciso. Es inminente el cambio en el que estamos a nivel espiritual, a nivel económico, con lo de la pandemia, lo de las vacunas a nivel genético, porque somos un planeta decimal y experimental, y ahorita estamos precisamente en eso. La gente todavía está viendo qué pasa, mucha gente todavía tiene miedo, y mientras se tenga el miedo, se va a tener desconocimiento porque no va a querer seguir em, construyendo o estudiando o escuchando más cosas. O sea, se van a cerrar a lo que ellos son. Y eso es lo que nos tiene atrasado, el miedo que nos imponen las esferas, pues sí, las élites. Es como nos tienen con miedo y precisamente esto, ¿no? El culto a los fantasmas es un tema en donde todos aquí sabemos pues que es el principal inconveniente que tenemos como especie, que muchas cosas o muchas situaciones no se dan
por ese miedo ¿y qué va a pasar? Y a lo mejor algún fantasma puede ocupar mi lugar o me pueden hacer algo o puedo perder a lo mejor mi casa, o sea, la parte económica, o sea, nos tienen con miedo en muchas áreas de la vida, ¿no? Voy a perder a mi pareja, voy a perder, o sea, en la pérdida, no. En lugar de que nos tengan en el otro extremo, de decir, voy a construir algo, voy a aprender, voy a estudiar, voy a enseñar, todo eso, o sea, esa parte de positivismo es en donde tendríamos que estar. Entonces, bueno, pues ahorita con todo lo que han aportado, pues, pues si no, se deduce esto que sí tenemos que seguir eh, integrando todo nuestro conocimiento, seguir estudiando y sobre todo el libro Durante, es que es muy, muy extenso. Por ejemplo, ahorita Néstor hizo bueno, puso en rojo lo que decía que no le hacía como mucho sentido y Alejandro, bueno, pues ya con toda la experiencia que tiene, los libros que ha leído, todo lo que ha realizado en su vida, pues ya dejó muy claro la situación, ¿no? Porque los reveladores nos pusieron eso acerca de la parte científica, es porque se ha distorsionado, ¿sí? Porque la ciencia es muy buena, es muy benéfica, pues la ciencia, si te tomas una pastilla te quita el dolor de cabeza, si te duele algo también, pero se ha ido al extremo. Entonces siempre los extremos causan un caos. Entonces, el centro es Dios, es el centro de todo, no es el caos, es el centro, por eso dicen que hay que buscarlo como para no irnos a los extremos. Y bueno, pues ese es ahorita lo que deduzco también del tema. Pues muchísimas gracias. No sé si tengan alguien más, algo que tengan que decir, Héctor, Rafa, No, nada. ¿no? No, de todo perfecto. Muchas felicidades, muchachos. Muy buena plática. Y así No, es. igual me gustaría despedirme porque tengo que irme. Claro que Y sí, pues claro me que dio sí. mucho gusto conocerlo. Voy a hacer el esfuerzo por estar más seguido. Ahorita ya mi trabajo cambió, así que pues ya voy a tener más tiempo durante el día. Entonces, espero que seguir participando con ustedes y fue un gran placer. Gracias, Perfecto, Alex. gracias por compartir tu conocimiento, Alex. Muchas gracias. Estuvo Ahí luego les excelente, muchas paso gracias. el libro. Claro que sí. Ok. Ok. Bueno, pues igual, como saben, tercer sábado, igual seguimos aquí. Bueno, pues esta dinámica me parece que está bastante bien y y pues igual, ¿no? Así a las personas que ahorita no participaron, pues que participen para la siguiente, para el siguiente tema e ir haciendo así, o sea, aquí la situación pues es eso, ¿no? Hacer como más dinámico todo esto y, y dar pues de nuestro conocimiento, discernimiento y también ir sembrando, ¿no? Por ejemplo, tú, Manuel, que tienes a tus dos hijos, pues también irles sembrando esa semillita, porque Sí, muchos de claro. los que están iniciando aquí en el libro, la mayoría pues ya tienen 70, 60 años, ya tienen bastante tiempo de haber leído el libro, pero dicen, ¿a quién le vamos a dejar como que la batuta? ¿A quién le vamos a dejar para que siga con esto? Entonces, ahorita estamos nosotros, pero también tenemos que empezar a ver quiénes van a seguir, porque ahorita somos como un grupo reducido, pero así como la enseñanza de Cristo, se empezó pues sí, de cierto momento a hacer como más del conocimiento de más personas. Yo digo que igual con esto, dejar que la gente vaya llegando conforme lo que le corresponde a su vida para que no tenga que estar peleando con las ideas del libro. Yo creo que quienes ya encontramos el libro es porque ya no estamos peleados con religión, con política, con economía, con el sistema, sino más bien estamos teniendo un discernimiento distinto y lo que queremos ya es más bien dar como un servicio y otro mensaje a la sociedad o a las personas que estamos aquí, ¿no? Así es, y Reuniéndonos. aparte yo creo que nosotros la tenemos un poco más fácil. Me refiero a los papás que conocemos el libro y lo estamos inculcando a nuestros hijos. Por ejemplo, mis papás me inculcaron a mí, pues obviamente ir a la iglesia y leer la Biblia y todo, pero te quedas
con esa cosquillita de qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, ahora ya teniendo el libro, ¿no? Donde la revelación está ahí, pues uno tiene como la certeza, ¿no? Y la certeza también es bonita porque no vienes, o sea, vienes de una época, de una situación donde se tiene que ver, no se tiene que ver para creer, ¿no? Que algo muy valorado, ¿no? En las siguientes esferas. Por eso nos tienen en alta estima a los habitantes de la Tierra, ¿no? Y pues de algunos otros mundos, ¿no? Por la fe de que pues nunca vimos, ¿no? Y sin embargo, pues creímos al 100%. Entonces, pues sí, es una labor extraordinaria y es emocionante formar a los guías del futuro, ¿no? Que van a hacer bastante falta en las próximas épocas. Y pues bueno, también yo me tengo que ir y les agradezco enormemente la oportunidad del espacio y me encanta solamente como comentario, estaría padre. Creo que hoy nos desviamos un poco de los temas, aunque está padre porque, os digo, abarcas más cosas, pero quizá en las próximas ocasiones sería interesante pues apegarnos a lo que es, ¿no? De los temas del libro y centrarnos en la revelación del libro, ¿no? Que es lo importante. Pero bueno, de ahí en fuera fue un gusto y pues bueno, les deseo un gran fin de semana y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Emanuel. Gracias, Emanuel. Que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones. Bueno, pues muchísimas gracias. Igual el tiempo más o menos estimado de 12 a 1, los temas dimos de 10 minutos, pero bueno, pues por lo general con este Néstor ya sabemos, ¿no? Que hasta 3 horas hemos estado, una vez 3 horas y media, ¿verdad, Néstor? Sí, pero pues ya no hay que hacer eso porque... No, no, porque hay que respetar los tiempos, digo, poner más o menos un horario de 12 a 1, por ejemplo, ahorita 1:30 ya la gente tiene, pues a lo mejor contemplado, ¿no? Que si nos Que cada quien excedemos un poquito más. exponga un tema y ya un tiempo Ujú. para las preguntas y ya exponer precisamente como dice Sí. Néstor y como dijo ahorita, ¿quién? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Emanuel, Alejandro. Emanuel, bueno, sí. sí de más respetar los tiempos, porque sí como que sí se fue un poco más el tiempo en cuanto a otros temas, ¿no? Que sí también son interesantes, no se niega, pero también sí centrarse más en el tema, ¿no? Así es, ahorita aquí el objetivo pues es conocernos, es eh, hacer más dinámica la interacción, no nada más que igualar a una persona, sino que participen más, ir conociendo nuestras personalidades y también los conocimientos que tenemos, compartirlos, porque como dicen, ¿de qué sirve tener el conocimiento si no lo puedes compartir con los demás? Siempre, siempre, Exacto. yo he sido de esa idea. El conocimiento que no se comparte se queda ahí y de nada sirve tenerlo nada más uno. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos para dentro de 15 días. Por aquí los espero. Que tengan buen día. Nos vemos, cuídense. Hasta Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós.